Buenos días desde Popular Televisión, Región de Murcia. Benedicto XVI entra en la Sala Nervi, en el aula Pablo VI. La audiencia general de este miércoles, 27 de junio de 2012, está comenzando. Los saludos desde los asistentes al interior de la sala, con más de 5.000 butacas, y también los que siguen desde la Plaza de San Pedro. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Bienvenidos a esta celebración. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione De la di Dio, carta del apóstol San non Pablo ritenne un a los privilegio filipenses. l'essere come Dio. Tened entre Mas vosotros votò los se mismos stesso, sentimientos de assumendo Cristo Jesús. una condizione di servo, Él, siendo de diventando condición divina, simile agli no uomini. codició el ser igual a Dios, Parola di Dio. sino que se despojó de sí mismo y tomó la condición de esclavo, asumiendo la semejanza humana. Palabra de Dios. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir Escuchamos. dans le Christ Jésus. Lui qui, étant dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Se proclama el texto de Mais au Filipenses contraire, en las lenguas il se dépouilla mayoritarias lui-même de la Iglesia en prenant la Católica, condition de en serviteur, italiano y devenu ahora en semblable francés. aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement. Parole du Seigneur. A reading from the letter St. Paul to the Philippians. En inglés se proclama Let el each mismo of you texto. look not only to his own interests, but also to the interests of others. Have this mind among yourselves, which was in Jesus Christ, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Y también en Jeder alemán, achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Queridos hermanos, no os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Él,
A pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Palabra de Dios. Ha sido proclamada en español el texto central de la audiencia de hoy. Lo ha proclamado Monseñor Fernando Chica Arellano, sacerdote español, encargado de la lengua española en la Secretaría de Estado de la Ciudad del Vaticano. Irmãos, considerai os outros superiores a vós mesmos. Y también en sem olhar portugués cada um se aos proclama seus próprios la palabra del interesses, Señor. mas aos interesses dos outros. Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Palavra do Senhor. Les recordamos que emitimos desde Popular Televisión, Región de Murcia. Se está proclamando la palabra del Señor en esta audiencia general, la audiencia de los miércoles, presidida por Benedicto XVI. Comienza la proclamación en las lenguas del Este. Les habla Juan Carlos García Domene, sacerdote de la diócesis de Cartagena, delegado episcopal de enseñanza de esta diócesis y director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio. Buenos días de nuevo y bienvenidos si se incorporan a esta retransmisión. Cari fratelli e sorelle, la nostra preghiera è fatta, come abbiamo visto nei mercoledì passati, di silenzio e di parola, di canto e di gesti che coinvolgono l'intera persona, dalla bocca alla mente, dal cuore all'intero corpo. Toma la palabra el Papa para proseguir con la catequesis sistemática dedicada a la oración desde todo el tiempo de Pascua y después de Pascua en este tiempo de vuelta al tiempo litúrgico ordinario. La oración en los Hechos de los Apóstoles, la oración de Jesús, la oración en las cartas de San Pablo y hoy concretamente la oración en la carta a los Filipenses. El contexto de la carta a los Filipenses es la de San Pablo, que se presenta ya prisionero y cerca de la muerte, y es como su testamento espiritual. Di poter andare incontro fino al punto di vedere il morire non come una perdita, ma come guadagno. El morir para Pablo no es perder, sino es una ganancia. Un forte invito alla gioia, caratteristica fondamentale dell'essere cristiani. El Papa invita a la alegría a todos, característica fundamental de nuestra existencia cristiana, también característica la alegría de la oración. El mismo San Pablo escribe: estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Pero ¿cómo se puede estar alegre frente a una condena a muerte que ya es inminente? ¿Cómo se puede estar alegre y mantener la serenidad y la fuerza y el coraje y el valor para hacerle frente al martirio y la entrega de la vida a la efusión de la sangre?
La respuesta a estas palabras está en la carta a los Filipenses, en lo que dice la tradición cristiana, Carmen Cristo, es decir, el canto por Cristo, o propiamente lo que hemos llamado el himno cristológico. Un himno donde toda la atención se concentra en los sentimientos de Cristo. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Y cuáles son esos sentimientos? La generosità, l'umiltà, l'obbedienza a Dio, il dono di sé. Si trata non solo e non semplicemente di seguire No es solo cuestión de seguir el ejemplo de Jesús, sino de compartir íntimamente toda la existencia con su modo de pensar y de actuar. La preghiera deve condurre ad una conoscenza e ad una unione nell'amore sempre più profonde con il Signore per poter pensare, agire e amare come Lui, in Lui e per Lui. Esa existencia compartida con Cristo nos lleva a pensar, a trabajar, a actuar y a amar como Él, en Él, por Él y para Él. Fermarmi brevemente su alcuni elementi di questo denso canto che riassume este himno cristológico será comentado a continuación. Tutta la storia umana. Dall'essere nella condizione di Dio all'incarnazione, alla morte di croce e all'esaltazione della gloria del Padre, è implicito d'altra parte anche il comportamento di Adamo, dell'uomo dall'inizio. Questo inno a Cristo parte dal suo essere en morphe tutti udici, testo greco, cioè dall'essere nella forma di Dio. Este himno a Cristo parte, en griego lo cita Benedicto XVI, de ser de la forma de Dios, en morphe tu theou, dice el propio texto griego y así lo repite Benedicto XVI. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, no vive su ser como Dios para triunfar o para imponer su supremacía. No lo considera un privilegio, un tesoro a guardar, sino un despojarse, un vaciarse a sí mismo, asumiendo la morphe doulos, la forma de esclavo. Vivir como un esclavo es la nueva forma de vivir del mismo Jesús. Ha preso su se stesso le fatiche delle membra che soffrono. Ha fatto sue le nostre umili malattie. Cita el Papa Eusebio de Cesarea, comentando el himno cristológico de Filipenses. Dice Eusebio, ha tomado sobre sí las fatigas de los miembros que sufren. Ha tomado sobre sí nuestras humildes enfermedades. Ha sufrido, ha sido atribulado por nuestra causa. Y esto en conformidad con su gran amor por la humanidad. Obbedienza e fedeltà alla volontà del Padre fino al sacrificio supremo della propria vita. Ancora di più, l'Apostolo specifica fino alla morte e una morte di croce. Se humildó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y hasta una muerte de cruz. El apóstol Pablo especifica y subraya hasta la muerte y una muerte de cruz. Sobre la cruz de Jesucristo se ha dado, se ha conseguido el máximo grado de humillación, porque la crucifixión era la pena reservada a los esclavos y no a las personas libres. Mors turpissima crucis, había escrito Cicerón. E così perse la dignità originaria che gli era stata data. Gesù invece
era nella condizione di Dio, ma si è abbassato, si è immerso nella condizione umana. En la cruz de Cristo el hombre ha sido redimido y la experiencia de Adán se ha cancelado. Adán, creado a imagen y a semejanza de Dios, pretendía ser como Dios, ocupar el puesto de Dios, y así pierde la dignidad originaria que se le había dado. Jesús, por el contrario, también manteniendo su condición de Dios, se ha bajado y se ha inmerso en la condición humana, pero en la total fidelidad al Padre, para redimir a Adán lo que en nosotros y el hombre había perdido, su dignidad perdida. También Cirilo de Alejandría, como los santos padres, afirma expresamente: la obra del Espíritu busca transformarnos por medio de la gracia, a la vez que en la perfecta humillación. La realizzazione di se stessi nel potere, nel dominio, nei mezzi potenti. L'uomo continua a voler costruire con le proprie forze la torre di Babele per raggiungere da se stesso. Los hombres seguimos queriendo construir con nuestras fuerzas una torre de Babel para conseguir y alcanzar la altura de Dios, para ser como Dios. Sin embargo, la encarnación de la cruz de Jesucristo nos recuerda que la plena realización consiste en conformar la propia voluntad humana con la voluntad del Padre, no en vaciarse de sí mismo, del propio egoísmo, sino vaciándose del propio egoísmo, llenarse de amor, llenarse de la caridad de Dios y así convertirse verdaderamente en seres capaces de amar a los otros. E se Adamo voleva imitare Dio, di per sé non ha avuto male, ma ha sbagliato nell'idea di Dio. Dio non è uno che vuol solo. Ahora el Santo Padre suelta el texto preparado y con sus propias palabras está diciendo su personal comentario. Nella seconda parte di questo inno cristologico della lettera ai Filippesi il soggetto cambia. Non è più Cristo ma è Dio Padre. San Paolo sottolinea che è proprio per obbedienza alla volontà del Padre che Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Colui che si è profondamente abbassato, prendendo la condizione di schiavo, viene esaltato, innalzato sopra ogni cosa dal Padre, che gli dà il nome di Kyrios, la exaltación de Dios Signore, la suprema en dignità e Jesucristo signoria. glorificado Di fronte también a está questo nome subrayada nuovo, infatti, en el himno è il nome Filipenses. stesso di Dio nell'Antico Testamento. Ogni ginocchio si pieghi nei Que toda cieli, rodilla se doble sulla terra e sottoterra, sobre la tierra ogni lingua proclami y toda lengua Gesù proclame è Jesucristo Signore, es a Señor gloria di Dio para Padre. gloria de Dios Padre. Gesù che viene esaltato è quello dell'ultima cena, Jesús, che depone el le Jesús que viene vesti, exaltado en el himno si cinge di cristológico un asciugamano, es el Jesús si de la china última lavare i cena, piedi agli apostoli, el que se quita el vestido, chiede loro, se ciñe capite quello y che ho coge fatto per voi? la palangana Voi para mi lavar chiamate los il pies de los Maestro, il apóstoles. Signore, e dite bene perché lo Y el que les sono. dice: Se dunque io, comprendéis il lo que he Signore hecho por Maestro, ho vosotros. lavato i piedi a Vosotros me voi, llamáis anche voi el dovete lavare i Maestro, piedi gli uni el agli Señor. altri. Y lo decís Questo bien è porque lo soy. importante ricordare sempre. Pero si Nella el nostra Señor y el preghiera e Maestro nella ha lavado nostra los pies vita. a vosotros, L'ascesa a también Dio vosotros avviene debéis proprio nella lavar los pies discesa dell'umile los unos servizio, a los nella otros. discesa dell'amore, Esto es che è importante l'essenza recordarlo di Dio, siempre, e en quindi nuestra la forza oración veramente y también en nuestra purificatrice vida. che rende l'uomo capace di percepire e di vedere Dio. L'inno della lettera ai Filippesi ci offre qui due indicazioni. El propio Papa cita importanti su per la obra nostra Jesús de preghiera. Nazaret, La prima è l'invocazione propiamente Signore. diciendo:
Encontrar a Dios llega propiamente cuando se desciende al humilde servicio, en el descendimiento del amor, que es la esencia de Dios. Ahí podemos acceder a Él y encontrarlo, porque el hombre se ha vuelto capaz de percibir y de ver a Dios. Continúa el comentario en esta audiencia del 27 de junio de 2012 sobre el himno a los filipenses, Filipenses 2, en la carta del apóstol Pablo, preso, que ve cercana su muerte y que se contempla en su propia existencia a cualquier cristiano y a él mismo con el propio Jesús de Nazaret, que siendo todo se hizo nada, abrazó la muerte y la muerte de cruz y fue exaltado. La prostrazione, il piegarsi di ogni ginocchio, come dice San Paolo con il profeta Isaías. Dos indicaciones importantes ofrece la carta a los filipenses para nuestra vida de oración. La primera es invocar al Señor, y se refiere a Cristo, sentado a la derecha del Padre. El Señor Jesucristo es el único Señor de nuestra vida, en medio de tantos dominadores que la quieren dirigir y guiar. Por esto es necesario tener una escala de valores en los que el primado se reserve a Dios para afirmar con San Pablo: mantengo que todo es una pérdida, con tal de la belleza sublime de alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. La segunda indicación para la oración, que también nos da este himno cristológico, aparte de llamar a Jesús Señor, es la prostración. Arrodillarse, postrarse de rodillas en la tierra y en el cielo y reclamar una expresión del profeta Isaías donde se indica la adoración que todas las criaturas deben a Dios. La genuflexión delante del Santísimo Sacramento o ponerse de rodillas en la oración expresa propiamente la actitud de adorar de frente a Dios, adoración, también con el propio cuerpo que adora. De aquí la importancia de cumplir con este gesto, no por una costumbre o con rapidez o con inconsciencia. Cuando nos arrodillamos delante del Señor, nosotros confesamos nuestra fe en Él y lo reconocemos como a Él el único Señor de nuestra vida. Queridas hermanas y hermanos, dice Benedicto XVI, en nuestra oración fijemos nuestra mirada sobre el crucifijo. Sostengamos y mantengámonos en adoración más a menudo delante de la Eucaristía, para entrar con nuestra vida en el amor de Dios, que se ha bajado con humildad para elevarnos junto a Él. Concluye la plegaria invitando a hacer esa oración delante del crucifijo con palabras que el mismo San Francisco había dicho: Altísimo y bondadoso Señor, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame una fe recta y una esperanza cierta y una caridad perfecta. Sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Sûrs de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les se presentarán a continuación ante el Santo Padre a los grupos especiales, numerosos, que desde prácticamente todas las partes del mundo se acercan en peregrinación a Roma, se acercan a venerar la memoria de San Pedro Apóstol, que celebraremos el próximo viernes y que de alguna manera simboliza ser con el sucesor de Pedro vivos y en comunión con el resto de la Iglesia. Se van a presentar a los peregrinos provenientes de lengua francesa, et leurs accompagnateurs du collège Saint-François de Sales de Dijon. Vienen de la diócesis y de los colegios de la Legión de Honor y de los jóvenes de Carcassonne y de Dijon en Francia. Son presentados los grupos, primeramente los de lengua francesa. Sont présents venus de Grèce un groupe de pèlerins de Syros.
Casi podemos identificar los nombres de ciudades lejanas desde todas partes del mundo. est venu d'Haïti un groupe de pèlerins. Peregrinos de Haití, numerosos, con su À la fin estruendo. de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Ahora será el Papa el que de nuevo dirigirá la palabra, haciendo un breve resumen en la propia lengua de lo que ha sido esta bellísima catequesis sobre el himno cristológico de de Filipenses 2, el famoso himno de la kénosis, donde Cristo se abaja. Chers frères et sœurs, Saint Paul a laissé, pour ainsi dire, son testament spirituel dans la lettre aux Philippiens. Malgré l'insécurité où il se trouve, il exprime sa joie d'être disciple du Christ, d'aller à sa rencontre. A pesar de la inseguridad en la que se encuentran hoy los discípulos de Cristo, vamos nosotros en este punto a ver la muerte no como una pérdida, sino como una ganancia, como nos ha enseñado el propio apóstol Pablo. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, ne vit pas son être comme Dieu pour triompher ou pour imposer sa puissance. Non, il se dépouille, prenant la condition humaine marquée par la souffrance et la mort, devenant esclave au service des autres jusqu'au sacrifice suprême. Ainsi, l'obéissance du Christ ne rend que la désobéissance d'Adam, qui a voulu se mettre à la place de Dieu. De nuevo la comparación entre Cristo, nuevo y verdadero Adán, y el Adán del momento primigenio de la historia de la humanidad. Adán, el viejo, Jesucristo, el nuevo. Adán en su desobediencia, Jesucristo en su obediencia. Suivre Jésus, c'est conformer notre volonté à celle de Dieu. C'est nous vider de nous-mêmes et nous remplir de son amour pour être capables d'aimer les autres. Comme Paul, que notre échelle de valeur mette Dieu et la connaissance du Christ Jésus à la première place. Je salue les pèlerins francophones en particulier. También San Pablo en este himno nos permite ofrecer una nueva escala de valores, poniendo a Dios el conocimiento de Cristo en el primer lugar. Buena peregrinación a todos, desea Benedicto XVI a los peregrinos de lengua francesa, de la propia Francia y de Haití y de algún otro lugar también. Ahora se presentarán los grupos de lengua inglesa provenientes and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From England, pilgrims from St. John Payne Parish, Colchester, Essex. Students and staff from St. Dominic's Sixth Form College, Harrow-on-the-Hill, Middlesex. From Scotland, students de and teachers Inglaterra, from St. David's Catholic de High School, Escocia, Dalkeith, Edinburgh. From Wales, students and staff from St. Albans Catholic High School, Pontypool, Torfin. los cánticos, la From aclamación, Ireland, el saludo festivo. students from All Hallows College, Drumcondra, Dublin. From Concretamente de Norway, Inglaterra les pilgrims decíamos, from de St. Escocia, Olaf de Gales, de Catholic Irlanda, Church, Tonsberg. de Noruega, de From Australia, Nigeria, también a de group las of pilgrims Bahamas accompanied by Bishop y, Alfred como no, de los Adwell Estados Unidos de Martins. América. From South Africa, a youth group from Corpus Christi Parish, Cape Town. También ahora
de lengua inglesa en el corazón de África, de Nigeria, de Sudáfrica. La solemnidad del acto no impide que también la alegría se exteriorice. From Korea, an ecumenical group of church leaders. From Bahamas, también de Corea. From Bahamas, pilgrims from Holy Name Parish in the Archdiocese of Nassau. From the United States of America, pilgrims from the Diocese of Baton Rouge, Louisiana. Concretamente del estado de Luisiana. Young adult pilgrims from the Diocese of Arlington, Virginia. Jóvenes del estado de Virginia. Pilgrims from the following parishes: St. Catherine of Alexandria, Riverside, California. Santa Catalina de Alejandría en Our California. Lady Queen of Martyrs, Miami, Florida. De Miami en la Florida. St. Kevin, La Miami, Florida. universalidad de la Iglesia se hace patente y visible en esta audiencia. Cristianos de toda raza, lengua, de todo origen y también todos en un mismo destino. Sacred Heart Basilica Choir, Hanover, Pennsylvania. Uno por uno se están declarando el propio himno, si lo pueden ver, de un coro que saluda desde Pensilvania, venidos expresamente a peregrinar a la ciudad de Roma, la memoria del apóstol San Pedro. En esta sala Nervi son más de 5.000 las personas que tienen su puesto reservado, pero también nos servirá nuestro realizador algunas imágenes de la plaza de San Pedro que con pantallas gigantes siguen desde fuera la audiencia general de este miércoles. Students and faculty from Loyola University, Chicago, Illinois, Rome Center. De la Loyola University de Illinois, también los estudiantes de la Facultad de Teología están presentes. University of Mary Bismarck, North Dakota. Villanova University School of Law, Villanova, Pennsylvania. Grupos de estudiantes, St. Peter's Catholic Student Center, Baylor University, grupos de colegios Waco, católicos, Texas. grupos de peregrinos de diócesis, de grupos, de movimientos, de distintas realidades eclesiales, sociales, culturales o Arundel High económicas. School, Crofton, Maryland. Zavarian High School, Westwood, Massachusetts. También de Massachusetts. St. Mary's Central High School, Bismarck, North Dakota. Trinity High School, Dickinson, North Dakota. Como ven, Shanley Catholic High School, la Fargo, euforia y la North alegría Dakota. es muy grande. Bishop Bryan High School, Minot, North Dakota. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also Invita a que intends sean to escuchadas bless las any palabras del religious Papa articles you y a may que have sea brought for recibida al this final de la purpose. audiencia And in a la bendición special way, apostólica his de su blessing santidad. goes to your children and to your loved ones who are sick. De nuevo Benedicto XVI dirige la palabra, será ahora en inglés, y este plano nos indica la belleza y la grandeza de esta sala. As part of our continuing reflection on prayer in the letters of St. Paul, we now turn to the great Christological De hymn nuevo la found in the oración y letter San to the Pablo, Philippians. el Paul, himno a de la prisoner carta a for los the gospel, Filipenses, exhorts his capítulo hearers 2, to the versos deep 6 al joy 11.
De nuevo Pablo, el prisionero por el Evangelio, nos exhorta a que imitemos a Cristo y a que mantengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Therefore God highly exalted him and gave him the name of Lord. At the name of Jesus, then every knee must be bent in heaven, Las dos ideas centrales de esta catequesis vienen a repetirse en las distintas lenguas. Se presentaron en italiano y en francés, y ahora escuchamos al Papa hablar en inglés para los peregrinos provenientes de casi todo el planeta, porque hablan esa lengua. In our prayer may we bear more faithful witnesses of His sovereignty in our every thought, word and deed. I offer a warm welcome to the ecumenical delegation of Christian leaders from Korea. I greet the pilgrimage groups from Nigeria, South Africa and Swaziland. My greeting also goes to the many student groups present. Upon all things speaking pilgrims and visitors, including those from England, Scotland, Wales, Ireland, Norway, Australia, the Bahamas and the United States of America, I know God's blessings of joy and peace. El Señor os bendiga con la alegría y con la paz. Un saludo que llega del corazón de cada peregrino. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache Son presentados a continuación los peregrinos de lengua alemana. Durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute folgende Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden de la República Hohe Alemana, Domkirche zu Essen, St. Gertrud, Herzogenrath und St. Hubertus, Stolberg-Büßbach, St. Cecilia, Östringen, distintas diócesis St. Sebastian, alemanas Steinfeld, de distintas regiones, Pilgergruppen aus Hollander, Augsburg, aus Senden, Freisemester aus den Bistümern Augsburg, Hildesheim und Paderborn, Ausschuss für Soziales, Familie und Arbeit des Bayerischen Landtags, Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen: Saar-Pfalz-Gymnasium Homburg, Gymnasium Albert Schweitzer Kassel, Katholisches Gymnasium Marienschule Lippstadt. de nuevo son colegios, de nuevo son parroquias, pequeños Oberstufe grupos des de las bischöflichen diócesis. Mädchengymnasiums Marienschule Münster. Concretamente ahora se presentaba la Escuela Católica de Santa María en Münster. La alegría de unas chicas que saludan con alegría, sin duda, con euforia. Hennebergisches Gymnasium Schleusingen. Albert Einstein Gesamtschule Werdol. Viajes, Hochwald-Gymnasium peregrinaciones, visitas, Aus der Republik ocasión propicia Österreich. para Pilgergruppe visitar aus der la Seelsorgegemeinde Basílica de San Pedro Militärpfarre y para unirse en Eisenstadt. comunión con el sucesor de Pedro, con el Papa Benedicto XVI. Schülerinnen, Schüler und Lehrer des Bundesoberstufen Realgymnasiums Eck. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft Schülerinnen, Schüler und Lehrer der Orientierungsschule aus Simplon-Dorf. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen.
De nuevo Gern invita el schließt darin introductor ihre Angehörigen a ein, que se preparen a besonders die recibir la Kranken bendición und die apostólica que Kinder. será impartida al final de la Zugleich audiencia. segnete auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Un pequeño resumen de la audiencia, sin duda, que ofrece a Liebe Brüder continuación und Schwestern, el in der Papa. Reihe der Katechesen über das En Gebet, su propia die ich lengua, en seit su lengua langem materna, en führe, alemán. möchte ich heute über den Hymnus des heiligen Paulus aus dem Philipperbrief, den Christus-Hymnus, sprechen. Paulus hat den Brief im Gefängnis geschrieben und in Voraussicht seiner Verurteilung zum Tode. Trotz dieser Perspektive und aller Mühsal, die man sich vorstellen kann, ist dies ein Brief, der von einer stillen Freude durchleuchtet ist, in der immer wieder auch das Stichwort Freude auftaucht, sodass man sich fragt, woher nimmt Paulus diese Gelassenheit, diese Kraft auch und gerade in dieser Situation froh zu sein und En su propia anderen lengua, Freude zusprechen zu können? dejando el texto preparado, Die Antwort finden wir gerade, denke ich, in der Mitte propio des Papa lo Briefes, explica in diesem en el lenguaje más Christus-Hymnus, coloquial, den neu los geformt hat, ejes aber schon de la carta a los vorgefunden hat. filipenses y concretamente del himno Sagt, seid cristológico. untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Das bedeutet nicht, dass wir einzelne Akte Christi nachahmen müssen. Es bedeutet, dass wir die Grundlinie seines Lebens erkennen sollen, das Grundgefühl sozusagen. Er sagt, denkt so, fühlt so, nehmt die Gedanken und Christi in euch auf. Dass wir in diese Grundhaltung Jesu hineingehen, die er dann beschreibt, die darin besteht, dass er, obwohl Gott und Gott gleich, nicht sich von uns distanziert, nicht hoch über die Schöpfung stellt, sondern heruntersteigt, selber das Menschsein annimmt bis in den Abgrund des Todes am Kreuz hinunter. Der heilige Gregor von Nyssa sagt, Gott wollte einmal wissen, wie das ist, selbst Mensch zu sein. Er wollte den Geschmack, das Leid und die Not des Menschseins selber También spüren. citará Er steigt herunter. el primer volumen Er bleibt de nicht in sich. Er denkt su nicht propia an obra, sich als Jesús de Gott, sondern Nazaret. er gibt sich. Und damit zeigt er uns das Hablando Grundgefüge, precisamente die de ese Grundstruktur des abajamiento, menschlichen Lebens. Das, was Paulus die y que Gesinnungen ese Jesu tomar la Christi condición nennt, de esclavo in die del wir mismo eintreten Jesucristo. müssen, nicht sich selbst suchen, sondern aus sich herausgehen. Der Mensch findet sich nicht, indem er auf sich zurückschaut und geht, sondern indem er herausgeht aus sich und sich gibt und sich schenkt. Dabei braucht er allerdings eine Richtung. Nicht irgendwohin kann er gehen. Und die Richtung ist Christus. Von ihm her wird er wirklich zu den anderen geführt, dass er ihnen sich schenken und darin er selbst werden kann. Die Kirchenväter haben darin besonders den Parallelismus zwischen Adam und Christus Impresionante esta gespürt. vista que nos Adam ofrece will selbst Gott sein und fällt herunter de toda in la die sala nervi Armseligkeit del aula eines Pablo geschlagenen VI. Menschen. Jesus ist El Gott Papa hablando und sin steigt papeles, herunter, weil er Gott selbst ist zu uns. hablando Und so en su steigen propia wir lengua auf. materna, al Und grupo de dies soll uns peregrinos, wiederum erkennen particularmente en lassen, lengua alemana, dass Christus der provenientes de la wirkliche Herr der República Welt ist, der Federal Einzige, Alemana. vor dem zu beugen sich lohnt und von dem die Freude kommt, die standhält, auch in schwierigen Situationen. Ganz herzlich grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. Lassen wir in uns die Gedanken des Da heiligen las Paulus gracias ahora konkret werden, indem wir a auf todos los Christus peregrinos, hinschauen und so recordando sus hineinwachsen sus in seine lugares Weise de des Seins, des origen Fühlens und y des también Denkens su und localidad, damit su von dem diócesis Sohn o su Gottes her das centro richtige educativo. Menschsein erlernen. Euch allen wünsche ich schöne Pilgerschaft in Rom und freudige Erlebnisse der Nähe unseres Herrn. Danke. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos a la expresión en Santo lengua Padre, española. los visitantes y peregrinos de lengua española que Don Fernando participan Chica en esta se dirige a los audiencia peregrinos. desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, Parroquia de Santa María de Casteldefels, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Cieza, Los peregrinos de Cieza,
Colegio San Francisco Javier de Fuente de Cantos, Colegio Don José Juncs de Alboraya, Grupo de Peregrinos de Valencia, también de Valencia, de México, Grupo de Peregrinos, de El Salvador, Grupo de Peregrinos de la Diócesis de Zacatecoluca, acompañados por su obispo, Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar. De Colombia, Grupo de Peregrinos. De Guatemala, Grupo de Peregrinos de los Altos, acompañados por su arzobispo, Monseñor Mario Alberto Molina Palma. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Monseñor Chica Arellano ha presentado a los peregrinos de lengua española. Sin duda, toda Latinoamérica y sin duda también de España y particularmente un grupo de Cieza, de nuestra región. Queridos hermanos y hermanas, deseo tratar hoy del himno cristológico que San Pablo ofrece en su carta a los Filipenses, centrado en los sentimientos de Cristo y en su condición divina y humana, en la encarnación, en la muerte de cruz, en la exaltación y la gloria del Padre. Este cántico inicia con una exhortación. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo. Se trata no solo de seguir los ejemplos de Jesús, sino también de conformar toda nuestra existencia con su modo de pensar y obrar. Esta composición ofrece además dos indicaciones importantes para nuestra oración. La primera es la invocación de Jesucristo como Señor. Él es el tesoro por el cual vale la pena gastar la vida. La segunda indicación es la prostración. Ante este nombre, toda rodilla se ha de doblar en el cielo y en la tierra. De este modo, cuando nos arrodillamos ante Cristo, confesamos nuestra fe en Él y lo reconocemos como único Señor. La oración debe conducir pues a una más plena toma de conciencia para pensar, actuar y amar en Cristo y por Cristo. Así la mente, el corazón y la voluntad se abren a la acción del Espíritu Santo y somos transformados por medio de la gracia. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos de la Arquidiócesis de Los Altos y de la Diócesis de Zacatecoluca, acompañados por sus pastores, así como a los provenientes de España, México, Colombia y otros países latinoamericanos. Invito a todos a que fijen en la oración su mirada en el crucifijo, a detenerse frecuentemente para la adoración eucarística y así entrar en el amor de Dios que se ha bajado con humildad para elevarnos hacia Él. Muchas gracias. La bandera de España ondeada, saludando, y también los himnos y aclamaciones a la persona y a la figura del Papa. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa, En lengua presentes portuguesa, nesta audiência, te
testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial. Son presentados al Papa los peregrinos de lengua portuguesa y sin duda también de pastor de universal da Brasil. Igreja. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência os seguintes grupos. Do Brasil, Grupo da Diocese de Teresina. Familias venidas por su cuenta y grupos de peregrinos provenientes de diócesis, particularmente de Brasil y también de Portugal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. También se le da la misma indicación a los peregrinos de lengua portuguesa. Al final de la audiencia se recibirá la bendición apostólica, será precedida del rezo en la lengua oficial de la Iglesia, en latín, Abençoará el rezo del igualmente Padre todas as Nuestro. lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Muchos peregrinos llevan consigo pequeños souvenirs, pequeños objetos religiosos de piedad, el rosario, la cruz. Son todos bendecidos por ese momento que al concluir la audiencia tendrá la bendición apostólica impartida por Benedicto XVI. Ahora es el Papa el que toma la palabra. Na oração, abrimos a mente, o coração e a vontade ao Espírito Santo para fazer entrar a nossa existência na mesma dinâmica de amor que viveu Jesus. Sendo Deus, Con leves variaciones da sua glória, se vuelve a resumir lo esencial de esta bellísima catequesis dedicada a la oración, serie que llevamos en estas retransmisiones en la audiencia desde el tiempo de Pascua. La oración en las cartas de San Pablo y concretamente hoy la oración en el himno de Filipenses, Filipenses 2. os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Foi pela sua amorosa obediência à vontade do Pai, até a suprema humilhação da cruz, que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Jesus é o Senhor. A sua encarnação e a sua cruz recordam-nos que a plena realização está na conformação da própria vontade humana. En su encarnación, Jesucristo, vuelve a insistir el Papa Benedicto, en su encarnación, Jesucristo y en su cruz, recordamos la plena confirmación con la voluntad de Dios, con su voluntad propiamente humana. Aquí Jesucristo se manifiesta como verdadero Dios y verdadero hombre. A minha saudação amiga. Possa esta vossa vinda a Roma cumprir-se nas vestes de um verdadeiro peregrino que, sabendo de não possuir ainda o seu bem maior, se põe ao caminho decidido a encontrá-lo. Saludos cordialísimos a los peregrinos, a los amados peregrinos, dice el Papa, de Teresina, de San Jaume de Madeira. Sobre vós e vossas famílias, dessa minha bênção. Obrigado. Agradecido. Una vez más. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni También los peregrinos en lengua polaca van a ser presentados y recibirán el saludo, la bendición también al final del mismo Papa Benedicto XVI. Pośród pielgrzymów są dziś obecni ksiądz arcybiskup Wacław Depo, En la metropolita cercanía de la częstochowski, solemnidad de los santos biskup Jan apóstoles Pedro y Wątroba, Pablo, biskup pomocniczy de un modo częstochowski. particular los recordamos en Roma. Pielgrzymi z parafii pod wezwaniem Ellos nos han błogosławionego enseñado Bogumiła z y nos Gniezna. han dado testimonio y han subido hasta el martirio Parafia pod en el nombre wezwaniem de Cristo. Najświętszej Maryi Panny w niebo La visita a wziętej las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo son para todos ocasión de consolidar nuestra fe, de consolidar nuestra esperanza y nuestro amor. Sin duda, vamos a recordar que el próximo viernes, día 29, solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, también Popular Televisión Región de Murcia conectará en directo con el Vaticano para ofrecer la retransmisión de la Eucaristía.
La misa en la que se dan impuesto el palio a los nuevos arzobispos que regirán las archidiócesis correspondientes y han sido nombrados durante este último año. Parafia pod wezwaniem Narodzenia Niepokalanej Maryi Panny z Kościelnic. Parafia pod wezwaniem Trójcy Świętej z Gorzowa Śląskiego. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne. Parafia Świętego Jacka ze Stanowic. Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych z Miastka. Kapela Kombinatorzy z Budzynia. La solemnidad de este acto, de esta audiencia, no impide que también una pequeña orquesta proveniente de la Polonia profunda, podríamos decir, salude y honre la visita al propio Papa. En esta misma sala se han ofrecido ya bastantes veces en este pontificado interpretaciones musicales de una altura. Es conocido el amor de Benedicto XVI por la música como intérprete y como melómano. Sin duda que también resuena fenomenal en esta sala la música que sale del corazón. Są obecni pielgrzymi z Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej z Częstochowy. NSZZ Solidarność Poczta Polska z Kalisza. Biuro Turystyczne Patron Travel z Warszawy oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. La misma indicación de que al final de la audiencia se recibirá la bendición apostólica y concluya este acto y este encuentro con el Papa con el rezo en latín del Pater Noster, del Padre Nuestro. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W cyklu katechez poświęconych modlitwie Ojciec Święty zatrzymał się dziś nad hymnem chrystologicznym świętego Pawła z listu do Filipian. Apostoł pomimo sytuacji poważnego zagrożenia życia w całym Piśmie wyraża radość z powodu bycia uczniem Chrystusa, że może wyjść na Jego spotkanie aż do postrzegania śmierci nie jako straty, ale jako zysku. W ostatnim rozdziale tego listu zawarta jest silna zachęta do radości, podstawowej cechy w naszym byciu chrześcijanami i w naszej modlitwie.
Święty Paweł pisze: radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Odpowiedź na pytanie o źródło tej radości znajdujemy w centrum listu do Filipian, w tym, co tradycja chrześcijańska nazywa śpiewem dla Chrystusa, albo częściej hymnem chrystologicznym. Pieśń, w której cały nacisk położono na uczucia Chrystusa, to znaczy na Jego sposób myślenia i na Jego konkretną i przeżywaną postawę. Modlitwa ta zaczyna się od zachęty. Niech was ożywiają uczucia znamienne dla Jezusa Chrystusa. Te uczucia są przedstawione w następnych wersetach. Miłość, dobroć, pokora, posłuszeństwo wobec Boga, dar z siebie. Chodzi nie tylko o pójście za przykładem Jezusa, ale zaangażowanie całego naszego istnienia w Jego sposób myślenia i działania. Modlitwa powinna prowadzić do poznania i jedności El saludo en głębszej polaco, miłości z Panem, presentando también en la myśleć, misma lengua działać a los i peregrinos. kochać w Nim i dla Niego. Y a continuación las palabras del Papa para esta importante visita de tantos peregrinos polacos a la ciudad de Roma, a la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo. Drodzy polscy pielgrzymi, zbliża się uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. W sposób szczególny wspominamy ich w Rzymie, gdzie nauczali, dawali świadectwo. Se acerca la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, dice el Papa. Y en Roma los recordamos de un modo muy especial, muy particular. Ellos nos han enseñado con su testimonio cómo han ido hasta el martirio en el nombre de Cristo. Esta basílica de San Pedro es la que recuerda, la que hace la memoria arqueológica, espiritual, litúrgica, eclesial de la tumba del apóstol Pedro. Son ahora saludos Nech navštěva ich hrobov upvení vašu lásku ku Kristovej cirkvi, ktorá je postavená na apoštoloch. S láskou vás všechnám. Pochválený buď Ježiš Kristus. Un breve saluto in lingua ungherese. Un saludo en húngaro a los peregrinos provenientes de Budapest y de Rossava. De nuevo el recuerdo de la cercanía de la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, de especial relevancia para la Iglesia y particularmente para la Iglesia y la ciudad de Roma. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine. El saludo y la presentación, por último, del grupo de peregrinos de lengua italiana. Del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi, partecipanti de distintos lugares de Italia, delle suore francescane immacolatine, de las hermanas franciscanas de la Inmaculada, que celebran su capítulo general. Ahí están, en el plano que ofrece nuestro realizador. También saludando con un bello cántico a Benedicto XVI. Hermanas franciscanas de la Inmaculada. Suore della Provvidenza. Las hermanas de la Providencia. Dalla Germania, Comunità Cattolica Italiana di Mannheim. Comunidad Católica Italiana en Alemania, también presentes en peregrinación. Dall'Italia,
delegazione delle poste italiane. La delegación del correo Gruppi italiano. di fedeli dalle parrocchie. Muchos Santi de Pietro e Paolo parroquias. in Zanè. San Giuseppe al Cascame di Vigevano. Madonna dei Miracoli in Corbetta. Nuestra Señora de los Milagros en Corbetta. San Lorenzo, Santa Caterina in Villanova Mondovì. Mondovì, Santa Catalina y San Lorenzo, las parroquias. Santa Maria e San Pietro in Pedaso. Santa Maria in Selva in Treia. Distintos lugares y pequeños países, como dicen ellos. Santi Andrea e de Lorenzo in Serre di Rapolano. San Silvestro in Montazzoli. Santi Crisante ed Aria. Sant'Antonio di Padova in Roma. Propio Roma, como dicen en italiano, San Antonio de Padua. Son niños, son jóvenes que se acercan a esta sala, a este aula Pablo VI. Saludan con gestos, cantan y manifiestan así su alegría y su comunión con el Papa. San Rocco in Stornara. San Francesco d'Assisi in Ischitella. Santa Maria Assunta in Grumo Appula. San Domenico in Acquaviva delle Fonti. San Giovanni Evangelista in Paterno di Lucania. Consulta nazionale Consulta nazionale antiusura. Saludaban y presentaban a la Comisión Nacional Antiusura. Gruppo dell'Azione Cattolica della Diocesi di Vallo della Lucania. Cavalieri e Dame del Santo Sepolcro dalle Marche. Mientras se presentan los distintos grupos numerosísimos provenientes de toda Italia, queremos recordar algunas palabras que ayer el mismo Papa pronunciaba en su visita pastoral a las zonas afectadas por el terremoto de la Emilia-Romagna. Un terremoto que nos ha hecho sin duda sentir y revivir episodios vividos en nuestra región, particularmente en Lorca, hace poco tiempo. El Papa decía que no podía solamente sentir el dolor, sino que necesitaba acercarse personalmente a compartir el sufrimiento y hacer con ellos oración y solidaridad. He sentido, decía el Papa ayer, la necesidad de venir, de acercarme, al menos por un momento, y estar en medio de vosotros. También cuando estuve hace unos días en Milán, decía él, al inicio de este mes para el Encuentro Mundial de las Familias, querría haber venido a visitaros. Mi recuerdo siempre ha estado con vosotros. Ahora estoy de nuevo aquí entre vosotros y quiero manifestar mi cercanía. Queridas hermanas y hermanos, decía el Papa, estas palabras son para hacer frente al miedo que inevitablemente nos ha probado después de una experiencia como la que habéis vivido.
Una reacción inmediata que puede expresarse profundamente si el fenómeno se prolonga y marcarnos para siempre. Pero en realidad el Salmo 46, nos hace pensar que este tipo de miedo que es natural nos llevará a la seguridad del que afirma que no somos superhombres, sino que estamos tocados por sentimientos normales. Se siguen presentando, como les decíamos, los grupos italianos, y queríamos recordar al menos algún fragmento del discurso que el Papa ayer mismo, en su visita a las zonas afectadas por el terremoto de la Emilia-Romagna en Italia, hacía presente. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti. Las palabras del Santo Padre de Benedicto XVI en lengua italiana, ofreciendo un saludo, ofreciendo, como no, una pequeñísima referencia al tema central de esta audiencia, el himno de Filipenses, y dando, como es costumbre en las audiencias, un último saludo a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. In particolare saluto i fedeli delle Marche, accompagnati dall'arcivescovo Monsignor Edoardo Menichelli, quelli della parrocchia di San Domenico in Acquaviva delle Fonti, che ricordano un significativo anniversario giubilare, le sorelle francescane immacolatine che stanno celebrando il loro capitolo generale, e i rappresentanti del Consulto Nazionale Antiusura. Cari amici, vi ringrazio per la vostra visita e vi incoraggio a dare una coraggiosa e incisiva testimonianza cristiana nei vari ambienti in cui operate. El Papa invita a todos a vivir con valor, con coraje, el testimonio cristiano en los ambientes en los que estamos cada cual operando, trabajando. El último saludo a los enfermos, a los jóvenes y a los recién casados. Per voi cari sposi novelli, un opportuno periodo per far crescere la vostra unione e approfondire la vostra missione. Queridos jóvenes, dice el Papa, que sea una ocasión, este tiempo, para encontrar útiles experiencias sociales y religiosas, este tiempo de descanso, de vacación y de reposo. Queridos recién casados, es un oportuno periodo para hacer crecer vuestra unión y profundizar en vuestra misión en la Iglesia y en la sociedad. Y nos unimos con el Padre Nuestro en la oración universal. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
hemos recibido la bendición apostólica del Papa, de su santidad, que se extiende a los presentes, a los familiares, a todas las comunidades representadas en la Iglesia Universal en este acto en el Aula Pablo VI, en la Sala Nervi en Roma. Ahora comienzan los saludos personales, en primer lugar con los obispos presentes que acompañan a su grupo de peregrinos en esta audiencia. Y después también el Papa se acercará a saludar a los recién casados, a los minusválidos, a los enfermos, en las primeras filas de esta Sala Nervi. Es la cordialidad, es la alegría en esta audiencia que nos ha recordado el valor de la oración, que tiene como espejo a Jesucristo. Jesucristo que siendo Dios se hizo hombre y se sometió como un esclavo a la muerte y la muerte en cruz. Pero a Jesucristo que fue glorificado por el Padre y exaltado, y ante quien toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo, y a quien toda lengua proclama: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Recordamos que también había peregrinos de la región de Murcia, concretamente de Cieza, presentes en esta audiencia, pero que había desde las Islas Bahamas a Brasil, pasando por coreanos, nigerianos. En cierta medida vamos a ir ya redondeando esta retransmisión y les recordamos que el próximo viernes en Popular Televisión, Región de Murcia, tendremos por la mañana la retransmisión en directo de la misa de los santos apóstoles Pedro y Pablo, presidida por el Papa, en la que se impondrá el palio a los arzobispos recientemente nombrados en el último año. El palio, queridos oyentes, es esa especie de recuerdo o memoria de la condición de pastor que el obispo tiene, el arzobispo y el Papa lo llevan siempre, hecho de alguna manera que invoca la figura de Jesucristo como buen pastor. Se confecciona. Como les decía, les saludamos hasta la próxima emisión. Muy buenos días desde Popular Televisión, Región de Murcia.